Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia, su marco analítico e informativo de cada día. Yo soy Edmundo Ledesma y para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. La semana pasada, y digamos que a principios de esta semana, estuvimos hablando ampliamente del tema de la reforma fiscal, la pertinencia de la misma y la necesidad de que en el país haya reformas estructurales profundas. Las más importantes, la reforma de la educación, o como está establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, un pacto por la educación, un pacto eléctrico y un pacto fiscal. Y también hablamos de un estudio que presentó el Banco Mundial y también el BID. Ambos coinciden en que a pesar de que la República Dominicana está estable y que se augura que para este 2026 sería una de las economías de mayor crecimiento de América Latina, reconocen ambas instituciones que la República Dominicana necesita hacer cambios, necesita hacer transformaciones si quieren que ese crecimiento económico sea sostenible. Y expresaron preocupaciones en el sentido de que la República Dominicana, por el desempeño económico que ha tenido en los últimos 6 años, parece haber caído en lo que los economistas llaman la trampa del ingreso medio, que quiere decir que cuando un país ha logrado pasar de una economía de ingresos bajos, de una economía pobre, a ingresos medios, es decir, en el medio. No es una economía pobre, como Haití, por ejemplo, ni tampoco es una economía grande o de ingresos altos, como es el caso de los países desarrollados, Francia, Japón, China, Estados Unidos, etc. Estamos en el medio. Y que históricamente se verifica que los países que caen en la trampa de ingresos medios se anquilosan, empieza a ralentizarse la economía y es menester hacer cambios estructurales, reformas para que puedan volver a crecer de manera vigorosa y puedan pasar a ser países de ingresos altos. Para eso había que hacer reformas, especialmente en el tema de la educación, para que eso permita que la economía tenga una mano de obra calificada y pueda introducirse en el mundo de la economía de alta tecnología y puedan llegar al país inversión extranjera directa de alto valor agregado, de mucha rentabilidad, que básicamente lo da las economías, las empresas que desarrollan tecnología de punta, tecnología digital. Pero para eso se necesita evidentemente una mayor educación, mejorar la educación. Cuando yo fui reportero, dije a principios de semana y lo repito, que tuve la oportunidad de ser un reportero del área económica y que siempre que le preguntaba a un empresario dominicano, a un empresario extranjero, a un investigador económico dominicano, a un investigador internacional, posiblemente algún miembro o posiblemente no, cuando tuve la oportunidad les pregunté a un miembro del fondo, a un miembro del Banco Mundial, a un miembro del Banco Interamericano de Desarrollo o de cualquier órgano económico internacional que por una u otra razón visitó el país y hubo encuentros y yo estuve participando, le pregunté cuáles son las razones que impiden que la República Dominicana dé el salto hacia el desarrollo. Y todos me dijeron educación.
Cuando yo le pregunté a un empresario dominicano cuáles son los escollos que tiene la República Dominicana para dar el gran salto, me pusieron todos 3 razones. Número 1, educación. Número 2, falta de financiamiento, especialmente para el sector industrial. Y número 3, el sistema eléctrico. A él me quiero referir en este momento, al sistema eléctrico, que con sus dificultades, desde el 2012, 2013, 2014, empezó un proceso de mejoría sostenida. Se hicieron inversiones en generación, se hicieron inversiones en el tema de la distribución y se hicieron inversiones en el tema de la transmisión. Y ese plan que se empezó a ejecutar dio como resultado, pena que no tengo el cuadro aquí, debí traerlo, lamentablemente se me ocurrió hablar del tema cuando vi una información que veremos ahorita. Pero el tema es que del 2013-2014 empezó un proceso de recuperación sostenida del sistema eléctrico, al punto de que en el 2014 el déficit del sector eléctrico fue de 1.500 millones de dólares. En el 19 fue apenas de 422 millones de dólares. Y si usted ve el cuadro, se daría cuenta de que cada año el déficit iba mejorando. Muestra tangible de que había un plan de recuperación y de hacer eficiente el sistema para que el mismo deje de ser un obstáculo, un escollo al crecimiento económico de la República Dominicana. Entonces, ¿qué sucedió? Que luego de ese proceso de recuperación, en el 2020, entra este gobierno. Que además hay que decir que el proceso de recuperación, de disminución del déficit fiscal, fue acompañado por la práctica eliminación de los apagones. A mí se me dañó mi inversor porque dejé de usarlo. Y una tarifa eléctrica estable. Por ejemplo, yo pagaba mensualmente de 2.000 a 2.300 pesos mensuales. Ahora, cuando mejor me va, pago 7.000. Una idea de cómo se ha incrementado en apenas 6 años la tarifa eléctrica. Pero además, reitero, se me dañó mi inversor y ahora tuve que comprar baterías y arreglarlo. Entonces, nos encontramos con un aumento impresionante del déficit eléctrico, apagones y un incremento vertiginoso de la tarifa eléctrica. Por ejemplo, miren esta información. El déficit eléctrico dominicano absorbió más de $500 millones de pesos de las finanzas públicas entre el 2020 y el 12 del 2026. Asciende a 547.514.55 millones de pesos. Dígame, eso es impresionante. Las estadísticas reflejan que el gasto para financiar el déficit eléctrico, principalmente causado por las empresas distribuidoras del Estado, se multiplicó en 3.1% en los últimos 6 años, consolidando como uno de los principales compromisos fiscales que tiene el Estado Dominicano. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Ahora el déficit eléctrico representa
el 50% del déficit fiscal de la República Dominicana. Si nosotros no tuviésemos ese déficit eléctrico o que fuese como estaba planteado, que para el 2026, por ejemplo, en el 19 fue de 414 millones de dólares. Ahora estuviesen unos 150 millones de dólares, fuese insignificante. Y el peso de la deuda fuese mucho menos onerosa. En 2020, el subsidio ejecutado ascendió a 34.287.7 millones. Y entonces, ya para el, por ejemplo, en el 24 fue de 106.542.59 millones. Un abuso. En el 25 fue de 107.855.7 millones. O sea, eso llevando a dólares, 1.800 dólares. En el 19 fue de 404 millones de dólares. Y ahora está en 1.800 millones de dólares. Se ha triplicado. ¡Qué barbaridad! Solamente por eso este gobierno no debería de hablar de reelegirse. Debería de tener vergüenza para decir, nosotros fracasamos, no nos merecemos seguir gobernando. Solamente estoy hablando de eso, del sistema eléctrico, no quiero mencionar las otras cosas. Solamente por eso. Entonces, ¿qué sucede? Que en estos días los apagones están acogotando a la gente. A mí me están dando candela en la zona este. Pero dicen los leones del sector eléctrico, Joel Santos, que es el director, el ministro de Energía y Minas, y el zar del sector eléctrico, el señor Celso Marrancini, que en la República no hay apagones. Que hay algo por la temporada alta, que hay mucho calor y por eso hay apagones. Uno se ríe, pero esta es una sonrisa irónica, sarcástica, que lo que estoy encojonado por dentro, pero mejor reír. Tú lloras o ríes. Vamos a ver la historia para ver lo que ellos dicen. Celso Marrancini y Joel Santos reconocieron que sí se registran interrupciones del servicio de energía eléctrica, pero aclaran que no es por falta de capacidad en la generación de electricidad. Obviamente, cuando aumentan las temperaturas puede haber una saturación precisamente de los transformadores en sectores particulares. Sobre eso, las distribuidoras han estado trabajando arduamente en hacer las inversiones requeridas. Hablar de apagones yo no creo que sea, hay áreas donde tenemos problemas. Puntualizan que, pese a las incidencias en el suministro, las sedes cumplen con un gran porcentaje de la demanda del mercado. Aquí había que recordar que en la época de verano, aquí había grandes suspensiones de electricidad. Sin embargo, estamos entregando un 98% de la demanda de la población. Señalan el robo de energía y las conexiones ilegales como uno de los males que afectan al sistema. Las conexiones ilegales, que son las que pueden crear también esas saturaciones en los distintos sectores. Áreas donde desgraciadamente hay tantas conexiones que no son clientes, donde las líneas de distribución no están en las mejores condiciones. Es un problema histórico que nosotros le estamos dando el frente, pero definitivamente es un problema que no se resuelve de la noche a la mañana. En lo referente a los contratos que rubricaron este miércoles para la adquisición de energía renovable, informaron que se adjudicaron más de 300 megavatios de nueva capacidad, con un respaldo del 50% en baterías. Celso Marrancini y Joel Santos indicaron que uno de los principales resultados de la licitación para estos contratos... Miren, todo eso es mentira.
Todo eso es mentira. Pena, reitero, que yo me impacté por la noticia que vi hoy, luego de que en el día de ayer cogí una pela con apagones. Y yo tengo otro tema, lo puse de lado, porque este es un tema sumamente importante para la paz de la gente, cuando la gente llegue en su casa, encontrar paz, poder poner su abaniquito, algunos poner su aire, poder ver su televisión. Pero también hay un cuadro que establece claramente que en los últimos años el plan que el propio gobierno elaboró para la inversión en el sector eléctrico, para mejorar la distribución, para mejorar la transmisión, para dar un mejor servicio, no hay ni siquiera contadores. Hemos llegado a una situación de que yo me mudo en una casa y quiero poner mi contador y no puedo porque no hay contadores, porque no han hecho las inversiones de rigor. Entonces, los apagones, pero y en el 18, en el 17, no venía verano. Había verano y no había tantos apagones. Él dice que le está dando un 98%, pero a mí me daban el 100% antes. Y ahora me están dando como un 85%. En un sector que todo el mundo paga religiosamente la luz. Porque hay sectores, es verdad que hay muchos sectores que no pagan, pero hay muchos que pagan la luz. Entonces, lo que ha pasado es que ha habido una negligencia y una ineficiencia supina. Y por eso, los avances que se manifestaron del 2010 al 2020 se fumaron. Y ahora, de acuerdo a Rubén Bichara, el sistema eléctrico ha retrocedido como hasta el 2005 por ahí. Una barbaridad. Una barbaridad es lo que han hecho esta gente con el sector eléctrico. Abel Martínez dijo, vamos a ver lo que dijo Abel Martínez, porque le contestó de una manera un tanto irónica, pero que al mismo tiempo es real, en el sentido de que tanto con los apagones como con otros sectores donde el servicio es de muy mala calidad, el gobierno siempre tiene una excusa, un alegato, y además de eso es todo lo contrario. Para ellos todo está bien. Veamos. Hola, tomándome este cafecito estaba pensando en lo que dijo el gobierno. No hay apagones. Lo que hay es una sobrecarga en el sistema eléctrico. Entonces, bajo esa misma lógica, tampoco hay delincuencia. Lo que hay es una ampliación de la percepción de inseguridad ciudadana. Tampoco podemos hablar de desempleo. Lo que hay es una transición laboral prolongada. ¿Y tapones? No hay tapones. Lo que hay es una coincidencia masiva de vehículos en las vías públicas. Y ni hablar de los precios de los combustibles. Aunque baje el petróleo, aquí hay una congelación estratégica en la rebaja de estos. Y de inmigración, no. Lo que hay es un turismo excesivo, sin papeles, sin retorno y sin regularización. Y que se quedan aquí, los millones de haitianos y de otras nacionalidades. Eso es lo que hay, ese es el nombre que tienen. Por eso ya los problemas en este gobierno no existen. Lo que pasa es que los rebautizan, le cambian de nombre. Pero la realidad es otra. Y en el caso mío, bueno, yo no tengo gripe. Lo que tengo es una carga respiratoria pulmonar excesiva. Pero nada, seguimos para adelante. Un fuerte abrazo. Y la comida no está cara. Le faltó decir a Abel. Diferentes sectores, para todos el gobierno tiene una jodida excusa. Y a los dominicanos, a ellos no, porque ellos tienen sueldo de lujo y una serie de privilegios, pero en sentido general, al dominicano se le está llevando el carajo. Vamos a la pausa.
Bueno, lo cierto es que los terremotos en Venezuela han sido terribles. Han consternado a la comunidad internacional. Una cantidad importante de personas fallecidas, heridas, una cantidad indeterminada de pérdidas materiales. Y bueno, eso ha provocado que la comunidad internacional de una u otra manera esté ayudando a Venezuela. Vamos a ver esta historia en la que todavía no está determinado la cantidad de personas fallecidas, ya que hay unos números, pero según van pasando las horas y se va sacando los escombros, entonces van apareciendo más personas heridas y fallecidas. Vamos a ver. Por ejemplo, este cuadro dice que hay 589 muertos y 50.000 desaparecidos. Eso ha provocado que los diputados de la República Dominicana, además de lamentar el caso, pues también llamen a las autoridades dominicanas a revisar y asegurar la infraestructura del país. Vamos a ver esta historia. Gracias, buenas tardes. El tema de la situación de Venezuela toca la sensibilidad de los diputados dominicanos y abre el debate sobre la necesidad de que en el país se establezcan reglas claras para supervisar las infraestructuras que se levantan ante cualquier posibilidad. Y que esto también llame a la reflexión. La solidaridad de los diputados de República Dominicana en torno a la situación de Venezuela no se ha hecho esperar y los legisladores han propuesto varias iniciativas para que se revisen las infraestructuras nacionales. Sería muy lamentable que en nuestro país nos veamos en una situación donde haya más desgracias por temas de derrumbe, como el ejemplo más cercano y doloroso que tenemos, que incluso está incluido en una de las desgracias a nivel mundial más grande, que fue el desplome del techo del Jet Set. Para que sean lo más seguras posible, porque en una situación de esta manera no hay infraestructura tampoco muy segura. Todo depende de la magnitud del siniestro, ¿no verdad? Pero darle el mayor seguimiento para que sea lo menos afectado posible. Otros diputados manifiestan que se hace necesario que el país se vea en el espejo de los venezolanos y que se establezcan normas efectivas en materia de infraestructura. Y llamamos a la reflexión a nuestro país. Nosotros sometimos, luego de la experiencia que tuvimos con el Jet Set, un proyecto de ley que para regular, supervisar las edificaciones públicas e incluso las privadas. Entendemos que la República Dominicana debe poner atención en el tema de la verificación de las infraestructuras y que cumplan con los requisitos de las normativas del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de la Vivienda. Aún no se ha establecido el número de muertos y heridos, ni los daños materiales causados por los sismos en Venezuela. Son 6 las iniciativas que han sometido los legisladores del país después del derrumbe. Bueno, miren, aunque ahorita presentamos un cuadro bien interesante de cuál es el último saldo, reitero, en la manera que se vayan recogiendo los escombros, irán apareciendo más personas, porque de seguro que todos esos edificios colapsaron, tenían personas dentro, familias, algunos edificios con muchos apartamentos y vimos cómo colapsaron, o sea, una tragedia. Miren, Raquel Peña, nuestra vicepresidenta, aún desconoce si hay dominicanos entre las víctimas mortales registradas en Venezuela, mientras el gobierno, como vimos en el día de ayer, coordina
el envío de ayuda a la nación sudamericana. Veamos esta historia. Gracias, efectivamente, todavía el gobierno dominicano no ha recibido reportes de dominicanos fallecidos en los sismos de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter que la noche de este miércoles sacudieron Venezuela, que se mantiene como uno de los principales países receptores de la diáspora dominicana en Sudamérica. Cuestionada al respecto, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, indicó que aún es muy rápido para tener acceso a ese tipo de informaciones. Es muy pronto para tanta información, pero sí lo importante es que los dos pueblos están unidos, la presidenta de Venezuela, el presidente Abinader, y nuestra solidaridad para todo el pueblo venezolano. La vicemandataria expresó su solidaridad al pueblo venezolano mientras precisó que desde la noche de este miércoles el presidente Luis Abinader ha mantenido contacto directo con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Indicó además que el gobierno dominicano está comprometido con el envío de equipos especializados de búsqueda, rescate y atención para apoyar las labores de las autoridades de Venezuela en medio de esta tragedia que de manera inminente agudizará la profunda crisis económica que atraviesa ese país. Desde primeras horas del suceso en Venezuela, el presidente Abinader ha estado en contacto con la presidenta Delcy de Venezuela y ahora en las próximas horas, antes de mediodía, creo que va a empezar a salir pues la ayuda que nosotros le vamos a brindar al hermano pueblo de Venezuela con rescatistas dominicanos. El primer sismo que sacudió Venezuela tuvo su epicentro a 21 kilómetros de profundidad, cerca de San Felipe, estado de Yuracuy, y el segundo y más poderoso ocurrió 39 segundos después a 10 kilómetros de profundidad en la misma zona. Basado en la densidad poblacional de Venezuela y la magnitud de los movimientos telúricos, el Servicio Geológico de Estados Unidos estima un aproximado de entre... Bueno, miren, si no me equivoco, ya sí hay informaciones de dominicanos que viven en Venezuela y que han sido afectados. A propósito, la diáspora de Venezuela solicitó, o sea, la diáspora dominicana que vive en Venezuela, le solicitó al gobierno y a la población dominicana brindar la mayor ayuda posible a Venezuela, llevando medicamentos, insumos, ropa, todo lo posible para rescatar a las personas afectadas por este terremoto. Veamos la historia. Buenas noches, muchas gracias. Representantes de organizaciones como Con Venezuela y el Club de Leones Alma Llanera dicen que en la tierra de Duarte, Sánchez y Mella hay tantos ciudadanos venezolanos como dominicanos que quieren aportar, pero tienen una dificultad para aprovechar esa ayuda. Y asimismo queremos decirle al presidente Luis Abinader que nos apoye. El tema aquí es la logística. Creo que hay muchos venezolanos y muchos dominicanos que quieren ayudar, quieren llevar a centros de acopio medicinas, comida y cualquier algo que le funcione a esas familias que están sufriendo y que se quedaron sin hogar. Entonces, los dos terremotos consecutivos de 7.2 y 7.5 grados en la escala Richter, respectivamente, considerados como los peores ocurridos en las últimas 6 décadas, también afectaron a familiares de personas que radican en República Dominicana, las que expresaron su angustia por esta tragedia. Desde que ocurrió el terremoto buscándolo y desafortunadamente en la noche pues obtuvimos de mis familiares la noticia de que él había fallecido y lo sacaron, su propia hija lo sacó de los escombros porque no había quien lo rescatara. Señalan que el mal estado de las infraestructuras hospitalarias e incapacidad de los organismos de emergencia del país suramericano intensifican la calamidad que atraviesan. Un país que no esté preparado para atender una situación como esta, definitivamente está condenado a tener muchos más fallecidos en eventos que suceden. Entonces, esto es una lección grandísima para toda la región, de que la inversión que tienen que hacer en los hospitales, en la salud pública, en las áreas de construcción, para que revisen. Esa es la situación que se está viviendo en Venezuela después de 27 años de desastre, en donde un bombero ni siquiera tiene una herramienta para poder sacar a un sobreviviente. Por eso le hacemos un llamado a toda la ayuda internacional posible, que se haga eco de esa ayuda humanitaria que la necesitamos.
Los activistas dijeron que habilitarán centros de acopio para recibir provisiones como alimentos enlatados, pañales para niños y adultos, medicamentos y cualquier otra contribución. Vamos a hacer un solo centro de acopio en el Club de Leones en El Millón, en donde vamos a estar recolectando la ayuda para hacerla llegar directamente a los afectados. Bueno, miren, lo importante es que la petición que ellos hacen de que las autoridades dominicanas apoyen a Venezuela, ya eso se hizo desde el primer momento. Ayer hablamos de eso, el presidente Luis Abinader tempranito se comunicó con la presidenta venezolana Delcy Rodríguez, le dio sus condolencias, le expresó su solidaridad y ayer vimos imágenes donde ya se fueron para Venezuela. Se fue para Venezuela una brigada norteamericana. Al mismo tiempo, los países desarrollados, Estados Unidos, China, Rusia, Japón, todos los países de América Latina, también han anunciado el apoyo, ya todos deben estar allá. Y luego la queja de la joven de que el régimen, ciertamente ha desmejorado la cantidad de venezolanos que hay diseminados en el mundo, que han emigrado corriendo el régimen, es una consecuencia de la ingobernabilidad que hay en Venezuela y que evidentemente tuvo consecuencias económicas y de falta de inversión y de falta de planificación, que por ejemplo, un país como Venezuela que tiene tantas riquezas naturales, que tiene todas las condiciones para ser uno de los países más ricos del mundo, sin embargo, como consecuencia de los enfrentamientos políticos, del fanatismo político, entonces ha pasado, digamos, en la última década y media, ha pasado por situaciones sumamente calamitosas. Ojalá que puedan reencontrarse y comenzar un derrotero de crecimiento, desarrollo y progreso, como se lo merece Venezuela, se lo merece toda la humanidad, pero especialmente un país que tiene tantas riquezas naturales, Mientras tanto, ahora lo que queda es solidaridad de República Dominicana y el mundo con Venezuela. Nos vemos en una próxima entrega de Marco de Referencia. Hasta entonces.